Muy buen día, buen día, buen día, buen día de Dios, Iglesia Cristiana de la Familia Canaán. En este domingo nos unimos y estamos pasando un momento difícil, un momento complicado, un momento en el cual la sociedad, nuestra nación, está en una modalidad de un paro, por un pedido, por una situación que todos conocemos, pero la iglesia desde sus casas puede integrarse, puede acercarse, unirse, para poder recibir de parte del Señor una palabra, algo que necesitamos. Y yo pensaba, y hemos venido como iglesia teniendo momentos de enseñanzas muy importantes. Momentos de enseñanzas en las cuales el anterior domingo el pastor Sebastián nos hablaba de el volver a empezar. Y fue un volver a empezar porque era aniversario de nuestra iglesia, vino un gobierno desde Brasil, la Confederación de Iglesias de Brasil, un nuevo gobierno y todo se está moviendo con un nuevo comienzo. Y nosotros como iglesia cristiana de la familia Canaán queremos llegar a sus corazones. Y en este domingo especial en el cual estamos conectados a través de las redes y podemos saludar a través de esto, quiero decirte, amado pueblo del Señor, que el Señor está presente en tu casa, en tu corazón, en tu mente, en tu hogar. Y el Señor está permitiendo que tú recibas esta palabra el día de hoy. Por eso yo quiero que antes de leer la porción de la palabra, podamos pedirle al Señor que nos guíe. Podemos pedirle al Señor que nos ministre. Y podemos pedirle al Señor que dé a nuestro corazón las cosas que necesita tu vida, tu hogar, tu familia en este domingo. Padre amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia con nosotros. Te damos gracias porque tú vienes, Señor, y nos confortas, nos llenas. Y en esta mañana que tú has dado una palabra para transmitir a tu iglesia, desde nuestras casas, todos los que estén conectados podemos decir amén. Amén y amén. Y podés colocar ahí amén. ¿Y de dónde estás? ¿En qué zona de la ciudad estás conectada? Te saludamos desde aquí y que el Señor sea de bendición hoy día. Vamos a nuestras Biblias y leamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 al 5. Y vamos a leer por parte. Y quiero que me ayuden ustedes desde su lugar donde están. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cuántos dicen amén? Pero tengo, dice el Señor, contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué palabra! La palabra tiene que ver con algo como que nada nos aparte del primer amor.
Que el dolor no te aparte del primer amor. Que lo que está pasando en este momento en la coyuntura política, social, de convulsión, de paro, de protesta, no te aparte de tu primer amor. Que la realidad no te aparte de lo que tiene Dios para darte en tu corazón. ¿Sabe, hermano querido, cuán importante es esta palabra? Que yo deseo que en sus casas cada uno pudiera tomar nota. Cada uno de los que pueda estar escuchando esta palabra pudiera agarrar un lapicero, una hoja ahí en tu Biblia y tomar nota. Porque dice la palabra de Dios que es tan importante como si fuera plata, dice, u oro. Es valiosa la palabra de Dios. Que si yo les dijera en este momento, a ver, en una cuenta bancaria voy a depositar $1.000.000, anótenlo, ¿ustedes lo anotarían? Seguro, rápidamente. Pero te quiero decir que mayor que cualquier fortuna, dinero, es la palabra de Dios aplicada en tu vida, porque eso va a producir bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y puedes colocarle amén ahí a la palabra. Jesús en el Apocalipsis le habla a las 7 iglesias, y estas iglesias estaban en unos lugares estratégicos para el crecimiento, para el desarrollo, para todo lo que podía hacer la misma iglesia primitiva para crecer, para ir evolucionando, porque unas estaban en lugares de paso o en lugares de comercio, otras estaban en puertos, otras estaban en lugares donde había un fluir de cosas. Y estas 7 iglesias tenían cosas buenas, pero también tenían cosas malas. Y estas 7 iglesias de las que hablamos de hace más de 2000 años, ahora en las iglesias también hay cosas buenas y también hay cosas malas. Porque lo hermoso de la palabra del Señor es que dice que yo conozco tus obras. No habla de un pasado. No habla, yo conocí lo que hacías. O yo conoceré lo que vas a hacer. Dice, yo conozco. El Señor sabe en este momento cómo está tu corazón, cómo está tu mente, cómo está tu disposición. El Señor le habla a esta iglesia de Éfeso en esta palabra de Dios como a una iglesia próspera, como a una iglesia que crecía, que tenía muchas cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos una iglesia hermosa, próspera, una iglesia que crece, una iglesia que trabaja, una iglesia comprometida. Y esta iglesia de Éfeso estaba en la ciudad de Éfeso. Y esta ciudad era una ciudad politeísta. Era una ciudad que habían dioses. Y en especial había un gran templo en la cual adoraban a la diosa Diana. Y esta diosa era la que representaba la fertilidad, la sexualidad, el libertinaje. Y era una ciudad en la cual la prostitución de hombres, de mujeres, era permanente. Era una gran actividad, grandes orgías y cosas semejantes. Así era una ciudad. Pero no tiene nada que ver con la nuestra. Es para otra ciudad. Acá no hay esas cosas. Ahora, cuando Jesús empieza a hablar de la iglesia, ¿saben qué me encanta, hermanos queridos? ¿Saben qué es lo que más me llena mi corazón? Es que cuando Jesús empieza a hablar para su iglesia, empieza diciéndole toda
las cosas buenas. Empieza diciéndole, yo sé que has trabajado, yo sé que has hecho bien las cosas, yo sé que has sido perseverante. ¿Ah? Empieza a decirle las cualidades que tiene. Y yo voy a hablarles de algunas cualidades que la iglesia de Éfeso tenía. Fíjense, amada iglesia del Señor, que Éfeso, la iglesia de Éfeso, fue fundada por el apóstol Pablo. Y la iglesia de Éfeso también fue pastoreada por Timoteo, su discípulo de Pablo. Y esta iglesia era una iglesia enamorada del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son enamorados del Señor? ¿Cuántos ahí en sus hogares pueden decir, yo soy enamorado del Señor? Yo amo al Señor. Yo estoy comprometido con Dios. Yo puedo abrazarlo a Jesús todo el tiempo. Esta iglesia tenía el amor a plenitud. ¿Y saben qué? En la carta a Efesios, que el apóstol Pablo escribe, empieza enseñándole lo que era el amor. En esta carta, en Efesios 3:18, dice que seamos o que seáis plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. Y dice que esta excede a todo conocimiento para que seas lleno de la plenitud de Dios y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¡Wow! Fíjese que dice la anchura. Fíjese que dice la longitud, lo largo. Dice la profundidad y la altura. Habla de todas las medidas y te dice, así es el amor. Y esa es la medida con que esta iglesia de Éfeso empieza a amar, empieza a adorar, empieza a hacer las cosas. ¿Para qué? Para poder tener una profundidad, para tener una longitud, para tener una altura y para tener una anchura. Entonces, uno puede pensar y decir, wow, me acuerdo cuando conocí a Cristo. ¿Cuántos de los que están mirando en este momento puede acordarse cuando conoció al Señor? Cuando el Señor lo abrazó, cuando el Señor lo amó, cuando el Señor le dijo, eres mi hijo. Cuando el Señor le dijo, yo con todo te recogeré, con todo te levantaré, con todo te abrazaré y te amaré y te atraeré con lazos de amor. Yo estoy seguro que nada, ni nadie, ni ninguna situación te podía sacar de estar cerca del Señor, leyendo su palabra, buscando en qué ministerio estar, o dónde servir, o qué hacer para seguir en esa comunión diaria, esperando que amanezca para doblar rodillas y poder entrar en la presencia del Señor. ¿Cuántos se acuerdan? No tenían que preguntarte ni tratar de convencerte para para que vayas a alguna actividad, a hacer algo por el Señor. Cristo era tu gran tesoro. Ahora yo pregunto, amada iglesia, ahí, en tu corazón, en tu intimidad, en tu casa, en tu hogar, con todos los problemas que están pasando, el paro, el censo, que los bloqueos, ¿sigue siendo lo primero Cristo en tu vida? Y es una pregunta que me traslado constantemente, me traslado a mi vida. ¿No será que lo que estoy haciendo es más importante que el Cristo que me hace hacer las cosas?
Muchos pueden contrastar el primer amor de un creyente con la etapa del enamoramiento. Acá en esta iglesia tenemos un pastor que está enamorado por ahí. ¿Será que así sigue de Cristo? Estoy seguro que sí, totalmente. Pero ese sentir de un enamoramiento, nada te cambia, nadie te puede sacar de eso. Todo el tiempo querés hablar con la novia, todo el tiempo querés saber qué hace, dónde va, qué está haciendo, cómo lo has hecho, o le querés contar lo que estás haciendo. También podemos contrastarlo con una amistad de muchos años o muy cercana en la cual podés intercambiar opiniones, situaciones. Porque eso tiene que ser Jesús para tu vida. Entonces, podemos saber que Cristo es más que el amor de tu vida o más que una amistad que te puede llevar a solucionar muchas cosas naturales. Solamente el amor de Cristo basta y es suficiente. Solo Él te satisface todo el tiempo, amada iglesia. Él es el mayor de todos los tesoros, de todos los deleites. En realidad, ¿lo estamos experimentando en carne propia? Normalmente aquí, en este momento, todas estas sillas, que hay como 500, estarían llenas. Estaría una persona acá, ahora están en sus casas. Tal vez muchos no estén conectados. Tal vez muchos estén ofuscados con las cosas que están pasando. Tal vez muchos estén en reuniones familiares. Tal vez diciendo, a mí me gusta personalmente. No, a mí me gusta ir y estar ahí en la iglesia y comunicar. Claro, es importante. Pero es importante saber tu necesidad para estar en comunión con Dios. No importa la situación, no importa dónde, no importa cómo, pero tú tienes que preguntarte estas cosas. También podemos ver que la iglesia de Éfeso experimenta y conoce al Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? ¿Cuántos experimentan? ¿Cuántos sienten al Espíritu Santo? Y no estoy hablando de una sensación de mareo, de cuando uno escucha una alabanza, esa emoción que de pronto uno está ahí. Estoy hablando de saber que el Espíritu Santo te acompaña, que es una persona a la cual no quieres contristar, no quieres enojar, no quieres hacer sentir mal, no quieres fallar. En Hechos capítulo 19, versículo 6, se dice que, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban lenguas y profetizaban. Dice, wow. El corazón de estos discípulos de la iglesia de Éfeso estaba muy dispuesto. Fíjense que hemos visto que estaban enamorados, que el Espíritu Santo se derramaba sobre ellos, hablaban lenguas, estaban ahí en comunión, estaban dispuestos. Y Pablo acaba de enseñarle de Jesús, y Jesús mismo, a través del Espíritu Santo como persona, viene y se posa en ellos y los llena. Porque para ellos el Espíritu Santo no era un soplo, no era un concepto, sino es la persona de Jesús. La iglesia de Éfeso ama la palabra también. Habla la palabra porque vive lo sobrenatural y prevalece ante la adversidad. ¿Cuántos prevalecen ante la adversidad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos puede poner, yo soy de la iglesia ICF Canaán y prevalezco ante la adversidad? Ante todo lo que me pueda llevar a golpearme, a chocarme, a hacerme retroceder. Pero la luz que viene conmigo, con el Espíritu Santo, es más fuerte. Dice la palabra en Hechos 19:10
que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Eso está en el 11. En el 18 al 19 dice: muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron y echaron la cuenta de su precio, y eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía la poderosa palabra del Señor. ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Pero qué belleza! Cuán importante era la palabra de Dios, que no le importaba botar todo, no le importaba lo que sea, con tal de que nada les interrumpa de escuchar y de practicar la palabra de Dios. ¿Saben qué, amada iglesia? En este momento me acuerdo que la palabra Éfeso, así Éfeso, tiene un significado en el griego y significa deseable. Era deseable para Cristo. Esta era una iglesia que Cristo amaba. Era una iglesia en la cual Jesús caminaba entre ellas, porque dice que caminaba entre los 7 candeleros. Y los candeleros eran las 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús viene y da el mensaje. Y ahora te está dando un mensaje a ti ahí en tu casa, a mí acá. Esta era una iglesia que amaba la revelación de Dios a través de la Escritura. La carta a los Efesios es considerada una carta como una obra maestra para tu vida. Esta iglesia experimentaba el poder sobrenatural de Dios. Pasaba por encima de hechicería, de brujería. Y en ese lugar, en Éfeso, había de todo. Y la palabra del Señor prevalecía y la iglesia era próspera y crecía. Otro punto que es revelado por el maestro es la evaluación que le hace a la iglesia de Éfeso. En el mensaje que veíamos al comienzo: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú haces, yo sé lo que tú piensas, yo sé lo que tú estás haciendo. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y saben qué? Y dice que lo has hallado mentiroso. O sea, buscaba la verdad esta iglesia, confrontaba, miraba el actuar, no solamente el decir, sino el hacer. Yo puedo decir: Dios, te amo, estoy bien con vos, yo hago las cosas, obedezco, pero dentro de tu corazón hay pensamientos indignos. Dentro de tu corazón hay maquinaciones. Dentro de tu corazón hay detracciones, murmuraciones. Yo no voy a más a la iglesia porque el pastor me falló. Esta iglesia no buscaba eso. Buscaba de Dios, buscaba del Espíritu Santo, buscaba de la palabra. Era una iglesia madura. Y la palabra también dice: pero tengo contra ti. Y cuando la palabra pero aparece, a mí me hace temblar. El pero de Dios es muy fuerte. Sí, estás acá, sí, estás buscando restauración, pero Dios dice: pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esto es lo que tenemos que preguntarnos. Yo lo he hecho. Toda esta semana he estado preguntándome que lo que estoy haciendo es por obra, o lo que estoy haciendo es por la gracia
del Señor Jesucristo. Si mi primer amor está ahí. ¿Y saben qué? He encontrado calor en mi corazón, ardor en mi corazón. He encontrado un temor y un temblor en mi corazón por hacerlo agradable a Dios. Y que no me importa nada de lo que yo pueda llegar a ser si Dios no está primero, no está presente. No busco aprobación de hombre, ni nadie debe buscar aprobación de hombre, sino aprobación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso ahí, en su casa. Normalmente estaríamos todos gritando en este momento, pero ahí en tu casa, ¿cuántos dicen amén? Y pueden poner ahí, interactuar. El Espíritu Santo me habla. La palabra labor, esa labor que conocía Cristo, esa labor en la cual te dice yo conozco tu labor, viene del griego kopón, que significa trabajo arduo. Trabajo arduo, eso significa kopón. Hasta el punto de quedar exhausto, dice, tu trabajo hasta terminar de hecho. Yo conozco, dice. Conozco tu perseverancia como característica de tu persona. Que no se desvía del propósito, eso es la labor. Ante las mayores dificultades, ante los mayores sufrimientos, no se desvía de su labor. En el versículo 3, por eso dice de ese Apocalipsis 2 que estábamos hablando, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, yo lo conozco. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La iglesia de Éfeso marca, ¿saben qué? La era de la pureza apostólica. El año 31 al año 100 después de Cristo, donde los apóstoles trabajaban, donde los apóstoles inauguraban iglesias, donde los apóstoles iban casa por casa y compartían el pan y estaban mostrándose día a día, entregando todo lo que tenía para beneficio de las personas. Tenían todo en común, dice. No había necesitados entre ellos y partían el pan de casa en casa. Me escribieron y me dijeron, pastor, ¿y usted por qué lleva tanto comida a todos lados? ¿Por qué hace? Porque Dios me manda a hacerlo. Dios te manda a ti compartir lo que tiene. Buscar al necesitado. Y de la palabra de Dios también te dice que cada vez que tú hagas algo a uno de los chiquititos, a Cristo se lo hace. Entonces nosotros tenemos que entender esto. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que la iglesia en ese tiempo crecía y crecía y crecía y se multiplicaba. Y no eran hechos, impactos, movimientos y cosas para hacer. Era el Espíritu Santo que añadía a todos los que iban a ser salvos. ¡Wow! Y saben otra cosa, amada iglesia, que los apóstoles todos iban cayendo uno a uno, iban terminando como mártires, colgados boca abajo, quemados, apedreados. Y ellos no dejaban de practicar esta sana doctrina. ¿Por qué? Porque para ellos, y como dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras. Como para ahora nosotros tenemos que entender lo que dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Todo lo que es y que era y que ha de venir, Todopoderoso. ¿Te has preguntado si tú al levantarte lo primero es Cristo?
¿Te has preguntado que al despertar lo primero es decir, gracias Señor porque me has dado un día más de vida? O tal vez tu pensamiento es, otro día más. O tal vez sea agarrar tu teléfono y escuchar el TikTok de moda. O ver los estados. O cuántos likes te dieron. Yo no lo sé. Pero acá la palabra dice, yo soy el principio y el fin. Y en el vocabulario griego, el alfa y la omega, el alfa la primera letra y la omega la última. Todo empieza y termina en Dios. Y todo lo que te está pasando, amada iglesia, amado hermano, que estás en tu casa, que estás pasando momentos de tal vez de terror, tal vez de angustia, tal vez de no saber qué va a pasar, tal vez de decir, mi heladera se puede acabar y no puede haber más adelante comida, trabajo, algo. Yo te quiero decir que el principio es Cristo y el final es Cristo. Y Cristo, Jesús, quiere lo bueno, lo agradable, lo puro, lo honesto para tu vida. ¿Cuántos dicen amén, amén? Y le ponen ahí amén. Interactuemos, iglesia. Primera de Juan 4:10. ¿Se acuerdan que hace un momento hablé de lo que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, así es el amor? Grande, largo, ancho, profundo, profundo. Así es el amor. Ahora nos vamos a Juan, primera de Juan, el apóstol Juan, hablándonos en el capítulo 4, versículo 10, nos dice, en esto consiste el amor. Aquí nos enseña qué es el amor. Muchos vos podés pensar, el amor es sincero, el amor es sufrido, el amor es todo lo soporta. No. Acá Pablo te enseña, el apóstol Juan te enseña en qué consiste el amor. ¿Cuál es la consistencia de qué está hecho el amor? ¿Y saben qué dice? No en que nosotros, no en que tú y tú lo hayas amado a Dios, sino que Él, hermano, nos amó a nosotros. Y no solamente nos amó, Él dio la vida por ti. Él murió por ti, por mí. No es que tus obras, tus acciones, tus actitudes, todo lo que hagas, no con que hagas cosas hermosas, perfectas, Dios te va a amar más por eso. Él ya te amó, ya te amó, ya te amó, ya te amó, ya te amó y te amó primero. Y en eso consiste el amor, que Él te ama. Al pasar de los años, nuestra relación con Cristo puede convertirse en rutinaria, en fría, en apática. Venir, sentarte en el culto, escuchar la palabra, irte y luego seguir tu vida pensando como quieres. Pero es que nadie conoce mi situación real. Yo sé que Cristo nunca me deja de sorprender cuán frecuentemente encontramos en la palabra de Dios la palabra recuerda. Recuerda. En las Escrituras hay muchas veces en el Antiguo Testamento donde te dice recuerda. Recuerda. En el Nuevo Testamento, recuerda. Ahora, si nosotros podemos ver y definir en un diccionario la palabra recuerda, dice extraer a la memoria algo que has recibido, que has aprendido, que has conocido. O sea, nos muestra que recordar es una acción activa. Yo te pregunto en este momento, ¿de qué te estás acordando? ¿Puedes acordarte de algo especial?
tal vez de un abrazo de mamá, un abrazo de papá. Te puedes acordar de un dolor, de una pérdida. Te puedes acordar de lo que estamos viviendo. Pero también te puede decir, recuerda de dónde te rescató el Señor. ¿Dónde estabas antes de conocer a Cristo? Recuerda. Recuerda. Y esa es la palabra del Señor que nos dice en Apocalipsis 2, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has sometido a los que dicen ser apóstoles y no lo son, que los has hallado mentirosos, que tienes perseverancia. Yo conozco eso. Por 40 años, hermanos queridos, la iglesia de Éfeso había permanecido fiel al Señor, a su palabra, en medio de todas las dificultades y persecución. Recuerda, ¿dónde estabas el anterior domingo? Estabas sentado en una de estas sillas. Y ahora yo te pregunto, ¿estás sentado junto al Señor? ¿Estás confiando en el Señor? Aunque esta iglesia cumplían los requisitos, estoy hablando de la iglesia de Éfeso, que no son poca cosa, son muchas. La iglesia de Éfeso, esa iglesia fundada por el apóstol Pablo, pastoreada por Timoteo, es llamada severamente la atención por el Espíritu Santo, por Jesús, cuando dice, pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor. Ese amor que había sido la motivación para que aquellas fieles marcas distintivas que tenía esta iglesia, que hacía las cosas tan bonitas, que ayudaba, que hacía ahorita feliz, que hacía, llevaba comida, que hacía, hacía rescate, que esta iglesia. Y ahora el Señor te pregunta, ¿estás con tu primer amor? El Señor es un Dios celoso, es un Dios que cuida, es un Dios que protege, es un Dios que no le gusta lo que no tenga que ver con con la obediencia a su palabra. El Señor manda a esta iglesia a hacer algo. Después que le dice, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Entonces te manda a hacer algo. ¿Qué hago? Te podrás estar preguntando, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Manda a la iglesia primero a recordar. Recuerda esa acción que vimos. Recuerda de dónde te saqué. Recuerda que con lazos de amor te saqué el pie del lago cenagoso y lo puse en una piedra, en la palabra de Dios, para que pueda yo surgir y ser un nuevo hombre, para que nuevas familias lleguen a tu palabra. Recuerda. Ahora, el segundo punto que manda a esta iglesia y nos pide a nosotros es arrepentirnos. Porque, tenemos que entender esto primero. Lo contrario de recordar, ¿qué vendría a ser? Ahí interactuemos. ¿Qué vendría a ser lo contrario de recordar? Sería olvidar. ¿Correcto? Olvidar. Y tristemente, olvidar es algo que nos resulta
muy fácil en la vida del Señor. Perdón, me olvidé. Perdón, es que se me fue de la mente la hora. Llegué tarde, pastor, permiso, perdón, me olvidé. Dios, me olvidé. No oré ahora, ay, mañana lo hago, me olvidé. Así es, iglesia. Dios nos está hablando. La mayoría de las veces la puerta para la caída, para la decadencia espiritual, es el resultado de olvidar esa gracia con que Dios te levantó, con que Dios te sacó, con que Dios te abrazó, con que Dios dio su vida por ti en la cruz. Olvidar sus misericordias, como decía el pastor Sebastián el anterior domingo, que se renuevan cada día. Esas misericordias al despertar todos los días serán nuevas, hermano, hermana. Aleluya. Eso podés leerlo en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, 23, cuando tú quieras. Olvidar de dónde nos ha rescatado nuestro Salvador, pagando el precio de la cruz por nuestro rescate. Cuando olvidamos, damos por sentado y menospreciamos la riqueza de la gracia de nuestro Salvador. Por lo tanto, el Señor nos manda a recordar. Recuerda. ¿Qué es lo que debemos recordar? Yo pregunto, ¿qué debemos recordar? ¿Qué debemos recordar? Recordar a Él en su amor y su gracia, rescatándonos del pecado, redimiéndonos, trayéndonos a Él. ¿Y cómo hacemos esto? Viviendo y mirando la cruz cada día, a ese Salvador que murió por nosotros. Haz una lista, hermano, hermana, ahí en tu casa, haz una lista de la gracia de Dios que a través del tiempo te ha ido dando. No sé, te dio felicidad, te dio amor, te dio economía, te dio una enfermedad, o permitió, tal vez para que estemos más cerca. El Señor, por su bondades y en su obra salvadora, te abraza y te dice recuerda. Y podemos ver en el Salmo 107 cómo nos habla el Señor. A mí me encanta, es un salmo que lo repito, que lo tengo en mi corazón, que dice alabad, alabad, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre son su misericordia. Digan los que son redimidos, los que han sido comprados, los que han sido levantados por el Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Quién estaba en poder del enemigo? Y los ha congregado en sus tierras, dice, en las tierras del oriente, del occidente, del norte, del sur, porque anduvieron perdidos por el desierto, en la soledad sin camino, sin hallar una ciudad donde vivir. Hambrientos estábamos, sedientos estábamos. Su alma desfallecía ante los enemigos, dice la palabra de Dios. Pero Él te trajo a sus tierras para que viniesen a su ciudad y habitasen y alabasen de la misericordia y su maravilla para con los hijos del hombre. Porque Él sacia el alma menesterosa, el alma que necesita, y llena de bien el alma hambrienta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden escribir amén? Porque a mí llenó mi vida, llenó mi alma, porque yo puedo decir que era un menesteroso y que gracias a esa misericordia me trajo de tierras lejanas donde yo era oprimido por un poder maligno. ¿Quiénes pueden decir? Y yo te voy a decir un paso que tenés que hacer, amada iglesia, para volver a ese primer amor.
Pero no es para esta iglesia, es para otra. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso ahí, decís amén. ¿Sabes qué, amada iglesia? Para recuperar tu primer amor, el primer consejo que el Espíritu Santo puso en mi corazón es: vuélvete a la cruz. Mira la cruz. Compartí el hecho de la cruz, entendiendo que la cruz significa la crucifixión, la muerte, el golpear la carne de Cristo y que su sangre sea derramada por cada uno de nosotros y pasar y entrar a esa plenitud de vivir con Cristo cada día, renovando Él las misericordias de tu vida, porque Él conoce todas tus necesidades. Podemos tener un recorrido de varios años como hijo o hija de Dios y podemos estar bajo enseñanza sólida de la Escritura. Podemos estar en todos los discipulados, escuelas bíblicas, pequeñas familias, ministerio de hombres, ministerio de mujeres, intersección, oración continua. Pero nada de todo eso va a reemplazar ese amor por Cristo, ese primer amor. Esa devoción. Él demanda que todos nosotros, que todos los que estamos en esto, Él sea el único merecedor de todo. Y no hay un punto intermedio. No hay algo como, no, yo amo a Cristo, yo amo a Cristo. Quisiera una luz con Cristo, luz con Cristo. Quisiera una luz. Y no importa la cantidad de cosas que podamos hacer, si no tenemos esa luz, no va a ser posible. Amado, si tu corazón está siguiendo a Cristo con toda su fuerza, con toda tu potencia, perfecto, sigue luchando, sigue adelante, busca incansablemente contra ese pecado, contra todo eso que te puede llevar en contra. Busca, sigue adelante. Recuerda el amor que te atrajo primero a la cruz del Calvario, donde contemplaste a Jesús. Recuerda. Y acéptalo delante del Padre. Ahora, yo te voy a dar algunas señales, amada iglesia, para entender si en algún momento estás fuera de ese primer amor. Si en algún momento estás perdiendo tu primer amor. Antes, tu deleite era solo Dios, solo el Señor. Ahora es otra cosa. Antes tu devocional tenía que ser lo primero. Ahora es otra cosa. Antes asistía a todas las reuniones. Ahora hay excusas. Ay, que tengo otra cosa, que mi esposo, mi esposa. Hay excusas. Antes luchaba contra el pecado, ahora sencillamente decís, no importa, total yo no estoy, que siga. Y antes luchabas, antes no te dejabas, antes testificaba sin temor. Ahora sentís vergüenza decir. Antes exhibías fervor, entusiasmo, ahora cunde en tu vida el desánimo, el no puedo. El decir, Dios, te amo, pero no puedo seguir esto. Estoy un poco atribulado. No puedo más. La apatía. Antes todo era seguridad. Ahora hay mucha duda. Estás alejándote de tu primer amor. Ahora, Dios quiere que vivamos continuamente en nuestro primer amor. Pero para regresar a ese estado, solo hay un camino
Y ese camino, amada iglesia, es el camino del arrepentimiento, es el camino del decir, la metanoia, el giro, el cambio de dirección. Yo iba para este lado, ahora voy para este. No es simplemente un dolor porque te encontraron, porque te va mal, porque tal vez estás frustrado. No, es un cambio de dirección. Es ese arrepentimiento. Ahora la palabra del Señor dice, vuelve. Yo lo he puesto con un título: a las primeras obras de las sendas antiguas. Sendas antiguas. Camino antiguo. Y en Jeremías capítulo 6, versículo 16, nos habla: así dice Jehová. Paraos. Wow. Deteneos. Mirad, dice la palabra, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. No andaremos. Lo primero que nos dice el Señor es: deténganse. Piensen, miren. Te estás levantando en la mañana, te estás mirando al espejo, como dice Santiago, te estás mirando y luego de pronto te miras al espejo fijamente y te vas, como olvidándote lo que se había visto. Entonces, la palabra del Señor te dice: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuando uno pregunta, cuando se pierde. Cuando uno pregunta, cuando no sabe el camino. Señor, ¿por dónde voy? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Esta es la ruta que tú quieres para mi vida? ¿Esta es la ruta que quieres que yo camine en esta calzada de santidad? ¿En esta calzada de hacer las cosas bien? Se me ocurre: ¿dónde perdí el hacha?, dijo el joven, ¿no? Cuando cayó al río. ¿Dónde me enfrié? Tenés que preguntarte. ¿Cuándo me enfrié? ¿Dónde fue que pasó? ¿Hace cuánto que estoy así? Amada iglesia, es tiempo de preguntarte. Es tiempo de cuestionarte. Es tiempo de venir a la presencia de Dios y decirle: quiero andar por las sendas antiguas. Quiero andar por las sendas de santidad que tú propones para mi vida. Quiero andar en un nuevo caminar, en un nuevo estar. Quiero andar. Porque la palabra del Señor dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo hallo el descanso para el alma? ¿Cuándo encuentro paz en mi corazón? ¿Cuándo estoy calmado? ¿Cuándo puedo decir: wow, disfruto de Dios? Cuando pregunto por las sendas antiguas, cuando pregunto por el buen camino, cuando ando por el buen camino, cuando decido obedecer y buscar la santidad de Dios y buscar todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Mas la palabra del Señor nos dice en Jeremías, pero también nos dice ahora: mas muchos dijeron: no andaremos. Tenés que preguntarte, amado hermano, ¿cuántas veces le has dicho al Señor: no andaré, no preguntaré, voy a hacer lo que yo siento, voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo creo que está bien? Pero el Señor
en este día, que estamos confinados en nuestras casas, que estamos tal vez sin movernos, con una compulsión social, con una protesta, con paros, con cosas que están pasando, tal vez, consecuencias. El Señor te dice, pregunta por las sendas antiguas. ¿Cómo está tu primer amor? ¿Sientes la pasión que sentías cuando conociste a Dios? ¿O está volviendo a renacer? Si está, hazlo, continúa, presiona. Porque la palabra del Señor dice que ahí encontraremos paz. Y la paz de Dios, dice, cada vez que nosotros podamos ir al Señor, orar, suplicar y dar gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se derramará sobre tu pensamiento. Y en tu corazón empezará a haber un cambio. Y en ese cambio ya no va a haber las cosas malas, los pensamientos inicuos. Ya no va a haber la detracción de personas. Ya no va a haber la murmuración, sino vas a pensar lo bueno, lo amable. Vas a pensar lo puro, vas a pensar lo honesto, vas a pensar todo lo que tiene un buen nombre. En estas cosas vas a andar, porque va a haber una regeneración de tu pensamiento a través de un arrepentimiento, a través de un buscar. Porque te voy a decir algo, amada iglesia. Así como puse que hubo pueblo que dijo no andaremos, en este momento, en la iglesia gloriosa de Éfeso, no hay una sola iglesia en la cual se adore a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso fue por qué? Porque no volvieron. Porque no volvieron a su primer amor. Porque no volvieron a buscarte, Padre. Por eso, amada iglesia, en este momento nosotros venimos a orar, Señor. Venimos a decirte gracias, Padre, porque tú a través de tu palabra nos hablas como iglesia a que mejoremos, a que cambiemos, a que restituyamos nuestro amor y entendamos desde la muerte de cruz, con arrepentimiento, con buscar caminos y sendas nuevas, preguntar, pararnos, recordar todo lo que has hecho por nosotros. Por eso nosotros venimos ante ti, Padre amado, en este momento a decirte gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hablaste a nuestro corazón. Te damos gracias porque podemos sentir tu presencia en nuestra vida y que la paz de Dios sea derramada en cada hogar, en cada matrimonio, en cada familia que ha estado conectado a esta transmisión. Y aquí desde ICF Canaán les decimos que los amamos y que buscamos que sea Dios restituyendo ese primer amor para su iglesia. Nos despedimos desde este lugar, mas no salimos de su presencia. Y que el amor de Dios, el poder y la consolación del Espíritu Santo sea caminando con cada uno de nosotros ante estas tribulaciones. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu iglesia Canaán dice amén, amén y amén.